si te dijera que mi hijo no me habla desde hace semanas? Que llega del colegio, lanza la mochila y se encierra. Que cuando le pregunto cómo está, solo dice «bien». Que sus ojos ya no brillan como antes. Y si te dijera que revisé su celular y hay mensajes que no entiendo, que lo llaman cosas horribles, que hay videos que lo humillan, que tiene miedo, pero no lo dice, que yo también tengo miedo, pero no sé cómo ayudarlo. Y si te dijera que mi hijo llora cuando nadie lo ve, que se está rompiendo por dentro, mientras que yo le digo que todo va a estar bien, como si bastara con eso, como si el amor a veces no llegara tarde. Hoy no hablamos solo de una serie, hablamos de miles de adolescentes que viven en silencio, que gritan sin palabras. Hablamos de ellos y de nosotros. Hoy en el Cuaderno de la Salud, adolescencia, cuando el dolor se esconde en silencio. Iniciamos el Cuaderno de la Salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El Cuaderno de la Salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos al Cuaderno de la Salud. Vamos a presentar a ustedes hoy un tema muy interesante. Sí, tiene que ver con la adolescencia. El silencio de un adolescente puede gritar más fuerte que 1000 palabras. Una mochila escolar cargada de miedo, un celular lleno de mensajes que duelen, una mirada perdida que pide ayuda sin decirlo. La serie Adolescencia de Netflix nos lanza una dura verdad. Detrás de un joven acusado de asesinato hay muchas heridas invisibles. Hoy en el Cuaderno de la Salud abrimos esa mochila emocional y preguntamos, ¿estamos escuchando de verdad a nuestros niños y niñas? Con la ayuda de un psicólogo infantil vamos a atender y entender cómo nacen las violencias, cómo la presión de las redes sociales y los estereotipos dañan la autoestima y qué podemos hacer como adultos para prevenir tragedias. Este episodio es para madres, para padres, para docentes y para todos los que creen que aún estamos a tiempo de construir adolescencias más sanas, seguras y felices. Y hoy tenemos una invitada de lujo, digo yo, es una amiga de la casa ya, y pues la vamos a presentar, vamos a recordar. Cristina Silva, ella es neuropsicóloga del Hospital Bos Andes, tiene una licenciatura en Psicología General por la Universidad Técnica Particular de Loja, una maestría en Cerebro y Conducta con especialización en Neuropsicología Clínica por la Universidad de Sevilla en España. Cuenta con certificaciones de teleasistencia en salud mental, psicoterapia de parejas y familias y un diplomado en inteligencia artificial en educación. Esto es parte del currículum de nuestra invitada. Para nosotros es un gusto, un privilegio tenerla aquí con nosotros y pues su experiencia incluye también el acompañamiento psicológico en casos de depresión, ansiedad, duelos, traumas, conflictos familiares, de pareja, escolares y laborales. También realiza terapias y evaluación neurocognitiva en pacientes con dificultades de memoria, atención y funciones ejecutivas, además de orientación vocacional y profesional. Bien, antes de darle paso a nuestra invitada, quisiéramos recordarles a todos que este es un podcast que tiene mucho que ver con la salud integral de su familia, así es que qué importante es que usted le dé clic a la campanita y también que se suscriba, que comparta este contenido con las personas que usted cree que lo pueden necesitar. Sí, es el Cuaderno de la Salud, un producto del comercio. Vamos a comenzar entonces. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Oscar, muchísimas gracias también a ti por invitarnos y pues siempre bienvenido a hablar de estos temas tan interesantes y que están en tendencia, ¿verdad? Sí, definitivamente, y pues a todos, digamos que nos causó un poquitito nos puso en alerta, en shock, esta miniserie. Es una noticia que está en tendencia, la miniserie Adolescencia. ¿Y por qué nos impacta? Porque esta miniserie se dispara de un par de noticias que son de la vida real y de ahí es donde se teje toda esta trama que tiene mucho de cierto. Entonces nosotros creemos que es un tema que definitivamente lo tenemos que hablar como sociedad. Todos, padres, madres, docentes, inclusive los mismos adolescentes. Uh-huh. Sí, creo que es muy importante este tema y qué bonito que toque la adolescencia porque a veces es un ámbito de la sociedad
que lo menospreciamos, que no lo vemos como tan importante. Y ahorita que decías de la serie, recuerdo esta parte que dice el padre, yo como lo veía en su cuarto, pensé que estaba seguro, ¿no? Tal vez si yo lo veo que está en la calle con malas amistades, diría algo le pasa, pero como lo veo en el cuarto, entonces pienso que está bien. Pero ahí hay otros amigos que aparecen en las redes sociales, Exacto. en la navegación por internet, y entonces ahora hay otros peligros a los que se enfrentan nuestros adolescentes. Sí, definitivamente, y por ahí justamente quisiéramos arrancar nosotros este diálogo. Porque esta serie Adolescencia nos muestra a un niño que es acusado de un crimen brutal, para las personas que de pronto no han visto esta miniserie. ¿Qué nos dice esto sobre la salud emocional de los adolescentes y los factores que pueden desbordarlos a ellos emocionalmente de alguna manera? Sí, bueno, a veces nosotros como adultos, digo yo, solemos tratar a los adolescentes o a los niños en el mismo nivel que nosotros, ¿no? Y tal vez para nosotros es algo muy pequeño que un amigo dice ya no quiero ser tu amigo, o que se acaba de pelear, o una mala calificación, ¿no? Tal vez para nosotros es grave cuando nos despiden del trabajo o algo así, pero no hay que minimizar las emociones y los sentimientos que están teniendo los adolescentes, porque para ellos ese es su mundo, ese es su todo, tal vez, ¿no? Entonces es importante escuchar y escuchar con atención, ¿sí? Y también diría ponernos en este punto de que algún momento también fuimos adolescentes. Tal vez la sociedad ha cambiado mucho y tal vez ya no son los mismos retos a los que enfrentábamos antes y a veces hasta no los entendemos. Entonces hay que trabajar en esa brecha generacional también. Exactamente, hay una desconexión y perdón que dé como ejemplo lo que pasa en la miniserie, porque es un guión escrito pero tiene mucho que ver con la realidad, porque se percibe, recuerdo que el actor, el joven se llama Jamie, de lo que recuerdo, se lo percibe como con una desconexión con el mundo de los adultos, con su entorno. ¿Por qué muchos adolescentes sienten que sus padres no los entienden y cómo podemos nosotros comenzar a abrir puentes reales de comunicación? Ya estamos dejando atrás, no cumplimos, digamos nosotros, ese requisito importante que tiene que haber entre padres e hijos de comunicación, y ahora queremos tender esos puentes reales de comunicación. Sí, algo muy importante dentro de la familia es el tema de los ritos familiares, que es qué cosas hacemos juntos, ¿no? Por ejemplo, si el fin de semana, que es el tiempo en el que pasamos más tiempo juntos con nuestra familia, hagamos el desayuno todos juntos, ¿no? O tal vez es el día de jugar juegos de mesa, ¿no? O tal vez hagamos caras y gestos, no sé. El punto sería generar estas conexiones en que no se sienta forzado de, ok, vamos a sentarnos y vamos a hablar de cómo te va, porque tal vez no me quieran decir nada en esa estructura. Pero ¿qué pasa cuando es algo mucho más informal? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de nuestros adolescentes que están pasando del juego, de que todo era el juego, ahora a otro tipo de actividades. Entonces hay que entender cuáles son estos cambios a nivel cognitivo, emocional, social que están viviendo. Entonces involucrarme en cada uno de ellos, ¿no? Y también permitir que ellos me inviten a ese mundo, ¿no? Y ellos lo hacen, ¿no? Están buscando identidad en este tiempo, están buscando a quién parecerse. Cuando somos niños, nuestros héroes son nuestros papás, pero cuando ya van llegando a la adolescencia, van identificando que papá y mamá tal vez no están cometiendo errores también, o que tal vez ahí tienen mayor sentido también los adolescentes del tema de la justicia, de la ética, de la moral, y entonces la justicia ya es muy importante para ellos. Dicen, es que no es justo que me castigues, es que ¿por qué a mi hermana le mandas a lavar los platos y a mí siempre me toca lo más duro? No sé, ¿no? Sí, ahora, doctora, yo siento que a veces los adolescentes tratan de mostrarnos su mundo, de que nosotros seamos parte de, pero nosotros cometemos algunos o muchísimos errores en el que, pero es que esa música, por favor, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Y cómo se visten así? Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a cortar ese nexo que debería haber, que no se debería romper. Sí, es importante que los chicos puedan explorar, siempre también teniendo como un cerco y un límite también de cuidado, ¿no? Siempre es importante como soltar la soga un poquito, pero también al mismo tiempo ir atrayéndole y decir, mira, este es tu lugar seguro, ¿no? Que siempre encuentres una puerta abierta conmigo de lo que sea. Y dar esta idea también de no vas a encontrar como este juzgamiento, esta hacha, digamos, aquí de cuando tú vengas con algo, yo te voy a lanzar esto, entonces el adolescente no se va a volver a abrir. Así que es importante que tenga esta exploración y que tal vez yo me una a ese mundo, como tú decías,
A mí, por ejemplo, mi hija, yo tengo una hija que digo, está en su primera adolescencia, porque dicen que hay una primera adolescencia cuando son niños. Y a ella le gusta hacer videos y dice, hagamos un video de TikTok y todo, ¿no? Entonces bailo con ella y todo. Obviamente no lo grabo, no lo subo a las redes, pero bailo con ella y estoy en este mundo también de lo que ella está aprendiendo, ¿no? Y hablamos de la música y compartimos música juntos y cantamos, y ella es pequeñita, entonces mira cómo con un adolescente puedes compartir muchas cosas, ¿sí? Entonces tal vez tú me compartes algo y yo te comparto algo también. Sí, ahora hay padres que también creen que necesitamos ser amigos de nuestros hijos, y sí, pero padre es padre y amigo es amigo, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Sí, no hay que mezclar tampoco, es decir, tengo que darte esa confianza de saber que yo estoy aquí como si fuera un amigo, en el sentido de la confianza, pero sigo siendo padre y eso es autoridad. ¿Sí? Y también va a haber momentos en los que tenga que poner reglas, ¿sí? Va a haber momentos en los que haya que tener estas conversaciones serias, y hay momentos en los que nos vamos a tirar al piso y vamos a jugar, o vamos a hacer una competencia y vamos a jugar básquet juntos, y uno va a ganar, otro va a perder, ¿sí? Y vamos a aprender de eso. Entonces hay que tener cuidado con este tema de los roles también, o a la inversa, que no pase en el que mi hijo se convierte en mi paño de lágrimas también, y entonces yo abra temas que ellos no están en capacidad de sostenerlo, ni tampoco de retroalimentarme. Sí, hay tantas cosas que tenemos que hablar de esta serie y que tienen que ver con el crecimiento y la educación de nuestros hijos pequeños y nuestros adolescentes, y una de ellas tiene que ver con la masculinidad, y hay una súper alta dosis de masculinidad tóxica en el eje en sí de esta trama, pero es muy cierto, es muy real, porque nosotros solamente tenemos que prender una radio, ver noticias o las redes para ver la cantidad de femicidios y de maltratos que hay hacia la mujer. Entonces creo que nosotros tenemos que trabajar en tratar de construir una masculinidad sana de nuestros hijos. ¿Cómo podríamos hacer para esto justamente, construir masculinidad sana de nuestros hijos en la infancia? ¿Y qué rol tienen que ver también las figuras paternas o masculinas de referencia en el entorno del joven? Dos cosas muy importantes que acabas de mencionar. En la primera, de cómo construir esta adolescencia y esta imagen de masculinidad sana, ¿no? Primero diría yo, el tema de la identidad que se está formando va alimentada de muchos mensajes que nosotros mandamos, ¿no? De las expectativas incluso que tenemos de ellos. Entonces, ir identificando, porque en la edad de la adolescencia es donde se va formando la personalidad. ¿Y qué recoge la personalidad? Estos mensajes que vienen de papá y mamá, por ejemplo, afirmando o no el autoestima del niño o de la niña, ¿no? Diciendo que tú eres capaz, que tú puedes, ¿sí? Que está bien también si te equivocas, que está bien si te caes, que puedes volver a levantarte y que aprendas algo de ese error, por ejemplo, y de que vuelvas a intentarlo y que no te rindas, ¿sí? Quitar tal vez esta idea de, pensando en el tema cuando los niños están en deportes, ¿no? O los adolescentes, y un papá o una mamá va a verlos, y entonces ponemos estos nombres de dale campeón, tú puedes, ¿no? Entonces, sanamente nosotros pensaríamos como que está bien porque lo estoy alentando, pero tal vez esta palabra del campeón está hablando como si tú eres el que mete los goles, si tú eres el que mete los aros, si hablamos del básquet, si tú eres el que gana en el ajedrez o el que saca las mejores notas, entonces ahí hay esta retribución de cariño. Ahí yo me siento orgulloso de ti. Pero ¿qué pasa si pierdo? ¿No? Si estoy jugando y me divertí como joven, como una señorita, pero ¿qué pasa si perdí? ¿Sí? Entonces ahí tal vez estoy traduciendo en que el amor es menos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque nuestras palabras pueden afirmar o también pueden destruir y calar fondo y crear estos enemigos invisibles que tú decías al inicio, ¿no? Que son muy dolorosos, estas heridas que vamos formando y van generando ciertos tipos de traumas que en algún momento pueden estallar. Y entonces genera este no buen manejo de mis emociones, ¿sí? Entonces en la masculinidad, ¿qué pasa? Algo que aceptamos socialmente, por ejemplo, en los hombres es la ira, ¿sí? Pero las lágrimas no son bien vistas, ¿sí? Tal vez para las mujercitas decimos sí está bien que llore y que haga el drama, pero en cambio en los hombres no,
porque eso tal vez es una muestra de debilidad. Entonces hay que ir cambiando, y para eso diría, en los adultos principalmente, estas ideas de las emociones, ni como buenas ni malas, ni que hay emociones solo hacia los hombres o hacia las mujeres. ¿Sí? Y de hecho, doctora, qué importante es que este mensaje llegue a hombres y a mujeres, porque también hay muchas mujeres que están educando solas a sus hijos, y también podemos estar inyectando muchísimo machismo sin darnos cuenta. Sí, y ahí la segunda cosa que tú decías, importante estas figuras masculinas de referencia. A veces no necesariamente está un papá presente, a veces incluso hay papás que son parte de la familia, pero están muy ausentes por este distanciamiento emocional o hasta físico, ¿no? Papás que son de fines de semana o solo de eventos sociales, pero no están ahí en la vida, en el día a día de un hijo, y no lo conocen bien. Entonces es importante que si no es papá, sea también alguna otra figura. Puede ser un tío, un maestro, puede ser un amigo, sí, alguien cercano a la familia, un abuelo, alguien que tenga esta referencia, estos valores que pueda transmitir y compartir con el adolescente, ¿sí? Porque es importante notar también la necesidad que tenemos de que no solamente una persona se haga cargo de la crianza, ¿sí? Ahora hablamos de que la mamá es la que va a hacerse cargo y el resto dice, bueno, yo te ayudo. No, hablamos de coparticipación. Y ahí me encanta un proverbio africano que dice que para criar a un niño hace falta toda una tribu. Y es verdad, ¿sí? Entonces ahí pueden estar todas esas figuras de referencia, porque así eran las tribus antiguas. Las familias estaban conformadas no solo por el núcleo de papá, mamá e hijos, sino tíos, abuelos, primos, todos vivían en una sola comunidad. ¿Sí? Es súper interesante. Para todo necesitamos grupos de apoyo, para la enfermedad, para la sanidad, para la educación, para absolutamente todo. Y creo que es algo que debemos tener a conciencia y mirar nuestro entorno, y que sea un entorno saludable. Ajá. Ahora, el periodo de la adolescencia es un poco especial, doctora. Yo estaba recordando un poquitito y recuerdo que es muy duro tratar de encajar en un grupo, ¿sí? Y hacemos cosas que no son a veces ni saludables, o nos dejamos inducir cosas que no son nada saludables. Yo quisiera que usted nos comente cómo influye en un joven o en una joven también ese deseo de aceptación en la adolescencia, y los peligros que puede conllevar el no saber decir la palabra. Creo que es de las más importantes, decir no. No. Exactamente. Bueno, sí, ahora nuestros adolescentes están en muchos riesgos por las redes sociales, por la desinformación que hay, ¿no? Las fuentes no son confiables y a veces manejan muy bien la tecnología, pero no la fuente, no es la correcta. Entonces ahí es importante que ellos puedan conocer también cuál es mi red más cercana, que en este caso sería mi familia, ¿no? Es la familia en la que debo confiar, en la que debo sentirme como un lugar seguro, ¿sí? Y luego de eso también el poder enseñarles esta parte social de cómo hacer relaciones y cómo identificar estas relaciones que son buenas. En mi consulta yo enseño algo, y es cómo aceptar la influencia de otra persona. 3 reglas. La primera, ¿quién te lo dice? ¿Qué intención tiene? ¿Y es verdad o es mentira? Entonces hacemos este ejercicio. ¿Puede repetirlas, por favor? A ver si me las grabo yo y quienes nos escuchan también. Claro que sí. Entonces, las 3 reglas para saber si una persona influye o no en mí es quién lo dice, es verdad o es mentira, y la tercera, cuál es la intención. No importa el orden, ¿no? Pero empezamos, por ejemplo, con quién lo dice. Entonces yo lo digo, revisemos quién es la persona que te dice esto, ¿no? Pensamos que te vas a un centro comercial, ¿ya? Y quieres comprarte una chaqueta, tu color favorito, pensemos que es el azul, ¿ya? Quieres irte a comprar una chaqueta azul, viene la vendedora. Entonces tú dices, quiero una chaqueta azul, y te dice, sabes que no tenemos azul, pero tenemos en negra, ¿sí? Y tú dices, no, es que yo quería azul, y ya te estás yendo, y dice, no, pero espérate, te la voy a bajar, es que pues es otra cosa. Y te saca la chaqueta negra y te saca otra de otro color, porque azul no hay. Y te dice, no, pero te quedó divino, mira, pero qué espectacular, y no. Y tú estás haciendo una cara de que, no sé, pero me siento presionado, porque ella insiste en que me queda perfecto y quiere que me la lleve. Entonces analicemos en este caso. Primero, ¿quién es? Es una persona de ventas que está en un centro comercial, ¿ya? Entonces, ¿es alguien que me conoce? No, me acaba de ver hoy, ¿sí? ¿Es alguien que quiere lo mejor para mí?
No lo sé porque no nos conocemos, no tenemos una relación larga. Solo le interesa vender y ya. Le interesa vender, que era la segunda pregunta, que es ¿cuál es su intención? Su intención es vender sí o sí, porque de eso ella comisiona, ella gana su sueldo, ¿no? Y la tercera, ¿es verdad o es mentira? Entonces yo diría, ¿la chaqueta negra me queda bien? Entonces, ¿qué tal si yo voy con mamá a esa compra y me dice, no te queda bien, definitivamente tu color es el azul? El azul te ¿Y qué luce. pasa lo que yo quiero, lo que yo pienso, mis valores, mis creencias? Yo me he comprado una negra y no me ha gustado. Mis experiencias pasadas también me ayudan para tomar esas decisiones. Y entonces digo, no me llevo la negra y la dejo ahí, ¿ya? Y eso se aplica a cualquier ámbito, ¿no? Entonces pensemos en el tema de la influencia también. Hay veces personas que calan fuerte con sus palabras y te dicen, mira, tú eres así, te ponen apodos y te tildan ahora con tanto tema de bullying, de muchas cosas, ¿no? Y entonces tú podrías creerte esto que te están diciendo. Pero entonces yo te digo, recuerda quién es. No es este mismo amigo que te copió, que el otro día mintió, que habló mal de ti. Y entonces, ¿por qué tiene tanta influencia? ¿Por qué tiene tanto poder sobre ti? Entonces no lo dejes. Mira cuál es su intención. Si él te dice estas cosas, ¿crees que quiere hacerte sentir bien o qué es lo que quiere? ¿O quiere sacar información de ti? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Sí? ¿Hay algún ejercicio que nosotros podamos hacer para no inducir, es muy fuerte la palabra inducir, sino de ayudar a que nuestros hijos tengan, digamos, esa palabra no coherente cuando debe de ser? Bueno, yo les hablo acerca de los límites, que es importante porque los límites son saludables. Pero también entender que cuando yo pongo límites puede ser que no a todas las personas les guste, ¿sí? Y entonces no, a veces también puede ser déjame pensarlo porque tal vez ahora no tengo la respuesta adecuada. Cuando a veces alguien te está presionando, entonces tú también una respuesta que puedes tener es, no te puedo decir esto ahora, pero lo voy a decir después, ¿sí? Y entonces ahí tal vez lo consulto, lo reviso con más calma y no me siento presionada a lanzar lo primero que se me ocurra, tal vez por pensar en la presión de grupo, ¿sí? Y también es muy importante por eso el tema de los valores. Los valores es algo que hay que en casa repasarlo, pero no decirlo, sino vivirlo, digo yo. Porque somos el gran ejemplo para nuestros hijos, ¿sí? Y qué tal que yo le digo a mi hijo que no copien los exámenes, pero estoy haciendo trampa en mi trabajo, ¿sí? Claro, me llaman por teléfono, di que no estoy. Entonces es importante eso, así que cuando hablo también de valores con los adolescentes, les pido que escojan en una lista, ¿no? De valores con los que más se identifican. Y obviamente, ¿qué es lo que van a escoger? Mucho de lo que viene de casa, ¿sí? Y de esos les digo, bueno, un valor no tiene que cambiar en función de la circunstancia, no tiene que cambiar en función del tiempo, ¿sí? Y debe ser algo a lo que tú te apegues y lo defiendas fuertemente, ¿sí? Entonces es importante trabajar esta parte crítica también de ellos, argumentativa para que aprendan a decir que no, pero más que nada diría yo que puedan aceptar la respuesta de la persona cuando tú le dices que no, porque va a haber respuesta negativa, ¿sí? Claro, y sobre todo cuando estás tratando de ser parte de un grupo que te diga un no, es un riesgo grande para los adolescentes, ¿no? Entonces, ahí también es importante la parte de la autoestima, ¿sí? Que tengan ellos muy fortalecida su autoestima para que sepan que si alguien no te acepta en su grupo, pues sepas que puedes encajar en otras personas y en otros grupos. Y ahí el primer trabajo que les digo a los papás, usted acepte a su hijo, porque a veces me traen, por ejemplo, a los chicos a la consulta y dicen, mire, pero es que no sale, es que está solo ahí metido en su cuarto, es que no socializa, no tiene amigos. Entonces, a veces es el papá o la mamá el que no acepta al niño o al joven o al adolescente. Y entonces ahí hay que trabajar en ellos, ¿sí? Porque tal vez el chico se siente bien en su cuarto leyendo con su música, con estas cosas, ¿no? Obviamente teniendo este cuidado de que no vayamos a ver que el hecho de estar en su cuarto implique que esté teniendo conductas autolesivas, que esté teniendo conductas sexuales inapropiadas, ¿no? Entonces hay que tener también estos cuidados, ¿sí? Pero no tratar de poner nuestras propias expectativas o la vida que nosotros no pudimos tener en nuestros hijos. Tenemos que compartir un corto mensaje en este momento. Y a las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo, recordarles que este es un producto del comercio y que es importante suscribirse y también compartir este contenido que es para mejorar la calidad de vida de las personas. Vamos a escuchar el mensaje.
se reconocen en el dolor, en la nostalgia y una espera que no tiene fin. Son los niños coraje, aquellos que se entrelazan en las miradas, en quienes la dulzura intenta ganar espacio a la huella de la violencia. Una mamá no reemplaza, una abuela no reemplaza a una mamá. Por más amor que yo quiero darle a mi Alan, matar a mi hija. O sea, con gusto yo hubiera dado mi vida. Porque ver crecer a un niño sin mamá, pues, no se lo deseo a nadie. Mi chiquito dice, mami, me voy a jugar. Y yo sé que no. Él se va a mirar a su mamá al cuarto. Yo le digo, ¿por qué vienes al cuarto? Yo no tengo mamá. Yo le digo, pero estoy yo, mi amor. Pero no es lo mismo que la Vale. No eres lo mismo. Y sí me duele. Porque se fue. Que a veces yo sí me quisiera morir y irme con la Vale allá arriba al cielo. Coraje, esa valentía ante el dolor, los sufrimientos, las heridas e incluso la muerte. No hubo una audiencia que no me acompañara. Él decía, nos vamos a hacer justicia por la Vale. Sí, vamos a hacer justicia por la Vale. Pero también ese ímpetu para reconstruirse cada día, entre ese vacío eterno, en esos brazos que se unen, ahora únicamente en la memoria. Son niños que al reencontrarse, su voz replica, tú sí me entiendes. A tu mamá también le pasó lo mismo que a la mía. Somos iguales. El hijo de Valeria es un niño coraje, el eco de mamá Valeria. Niños Coraje. Es el 7º capítulo del podcast Esperanza. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. Porque hay tanto que tenemos que hablar todavía y está pasando el tiempo tan rápido que no queremos que se nos escape ninguno de las aristas. Y perdón que ponga como referencia lo que pasa en esta película porque hay en la trama una fuerte dosis de una familia normal y de que muchos nos sentimos identificados porque es una familia normal, una familia buena y que va pasando por esta circunstancia. Tocó la puerta de esta familia el bullying y aparece como el desencadenante de la violencia de este joven, de este muchacho que se veía muy bueno. ¿Cómo identificar cuando un niño está siendo acosado o está acusando a alguien también? Porque solamente a veces hablamos de un lado. ¿Y qué podemos hacer para que esto no siga escalando? Sí. En los dos lados. Cuando descubrimos que están acosando a nuestro hijo, cuando descubrimos que nuestro hijo está acosando a alguien. Uh-huh. Mira, algo que aparece en la serie también es el hecho de que tal vez se burlan de su hijo en un partido, ¿no? Y entonces el papá no hace nada. Y esa es una cosa, ¿no? En la que cuando nuestros niños están pequeños, incluso adolescentes, tienen un padre, una madre, porque no son mayores de edad para que se defiendan todavía por ellos mismos. Y entonces ahí está papá y mamá respaldando. ¿Y cómo puede defenderlo? Eso es muy importante porque estamos con otros niños y hay que saber llevar las cosas. Entonces, si es que estoy en un contexto, por ejemplo, así escolar, yo no podría escuchar a otro papá que está hablando mal de mi hijo mientras yo estoy presente sin hacer nada, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa si es que hay una junta o alguna cosa así? A veces uno dice primero, ¿tú qué hiciste? ¿No? En lugar de creer primero esta voz de mi hijo, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso es importante y entonces tener y dar la cara también por su hijo. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Un papá no se va a meter ahí con los niños, pero sí debería enseñarle a saber cómo defenderse, por ejemplo, ¿no? A saber que es importante lo que te decía del tema de la influencia y de las palabras y lo que las otras personas pueden hacer. Y también que detecten este tipo de señales. Mira, si en casa no te tratamos así, no hay violencia, no hay agresión, tú no puedes recibir ni permitir de otra persona la violencia. Y como tú decías, esta palabrita mágica del no, ¿sí? O a veces es esto también, ¿no? Hacer este gesto con la mano, ¿sí? En el que no estás empujando, no golpeas, pero estás diciendo esto para, ¿sí? O a veces cuando alguien te agrede, ¿no? El coger los brazos y evitar también un golpe en ese sentido también, ¿sí? Hablarle duro, decir no. Sí. Por lo general, los que hacen bullying se quedan un poco fríos así. Sí, así que esa es una respuesta de la ira que es correcta, ¿sí? La ira está para defendernos, es una emoción. Es una emoción y está ahí. Está ahí que nos ayuda tanto para supervivencia, que es para no dejarte atacar, ¿sí? Que no te mueras. Y la segunda para
a ayudarte a adaptarte a los cambios. Entonces la ira te ayuda a poner ese límite cuando hay cosas que no están de acuerdo a lo que tú crees, a lo que piensas, a lo que es correcto. ¿Sí? Doctora, qué interesante lo que acaba de decir y nunca lo habíamos pensado, pero la ira es un sentimiento que está ahí por algo. Sí. A veces nosotros lo reprimimos con nuestros hijos y estamos aplacando esa posible defensa que él pueda tener. No, porque la ira es una de las emociones, igual que el miedo, el asco, la alegría, la tristeza. Todas estas emociones están ahí con esa razón, ¿sí? De defendernos. Entonces, si alguien me agrede, la expresión normal en ese momento es la ira. Yo no me voy a sentir alegre de que alguien me ofenda, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es el problema? De que tal vez la expresión está bien, pero yo necesito aprender a gestionarla adecuadamente, porque en la ira yo puedo lanzar un golpe, lanzar un insulto, ¿sí? Agredir a alguien, y como vemos estos casos de violencia que tú contabas al inicio, de adolescentes matando a puñaladas a otro adolescente. Qué tenaz, ¿no? Poder Increíble. Ver eso y pensar siquiera que es posible, pero pasa en nuestra sociedad, así que no está muy lejos. Pensemos en los tiroteos en Estados Unidos, en las escuelas, los mismos chicos atacando a sus compañeros y a sus profesores, ¿no? Sí, doctora, creo que aquí hay un punto súper importante y lo acaba de mencionar. Si ayudamos nosotros a gestionar los sentimientos de nuestros hijos, nunca vamos a llegar a algo así. Sí. Porque no hay sentimiento malo. Lo malo es lo que nosotros hagamos con estos sentimientos. Correcto. Exactamente lo que tú acabas de decir. Y ahí también hago una precisión entre lo que es una emoción y un sentimiento, que no es igual. La emoción es una expresión del cuerpo visceral. Toma una cuestión de segundos. Algunos estudios dicen que 9 segundos dura la expresión de una emoción. Porque como te digo que está para supervivencia, tiene que ser muy rápido. Entonces el cuerpo ni siquiera te pide permiso y simplemente la saca, la expresa. Mira las lágrimas. Estoy viendo algo, me conmociona y las lágrimas empiezan a salir. Sí. Pero el sentimiento, en cambio, me gusta un autor que se llama Damasio y él dice, es la expresión, en cambio, de la mente. Las emociones son del cuerpo y el sentimiento es de la mente. Es el que me permite reflexionar y dice, a ver, ¿por qué estoy llorando? ¿O por qué me enojé en este momento? ¿Qué es lo que me ofendió? ¿Qué es lo que pasó ahí? Y entonces este sentimiento me ayuda a ser más racional. Y entonces yo puedo resignificar ese pensamiento y entonces tener otro tipo de conducta que no sea la agresividad, ¿sí? Entonces eso es necesario enseñarles a los chicos, a las chicas a manejar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y hemos hablado bastante de los hombres, pero también en el caso de las chicas pasa, ¿no? Cuando hablamos de violencia, tal vez los hombres utilizan más la fuerza física por su misma estructura corporal. En cambio, en el de las mujeres es mucho la violencia psicológica, ¿sí? Y es un poco, por ejemplo, lo que pasa también en esta serie con la chica. Así es, con que el joven. Empieza a hacer estos comentarios en Instagram, en sus redes sociales, y entonces empieza también a tener un tipo de violencia psicológica hacia él, y es por eso la respuesta que él tiene. No justificamos el hecho de que la haya matado, ¿no? Absolutamente. Pero entonces lo que hablan los adolescentes con el policía y le dicen, mira, es que tienes que entender qué es lo que está pasando. Entonces como que no necesariamente él es el malo porque sí, porque tuvo un arranque de ira, sino que hay algo detrás. Claro, y todo estaba también con este lenguaje que utilizan los jóvenes que a veces no entendemos en las redes sociales, que es un lugar en donde nosotros tenemos mucho que aprender, no dejarlo a un lado. Entonces, ¿cómo afecta también este ciberacoso a la salud mental de los adolescentes, doctora? ¿Y qué límites nosotros deberíamos establecer con la tecnología de niños creciendo hasta los adolescentes? Estamos fuera de control y eso hay que admitirlo. Solamente tenemos que ir a un restaurante y ver cómo están las mesas y en cada mesa que hay un niño está con el celular o con una pantalla. Sí, lamentablemente, ¿no? Y mira, hay estos términos como el incels que está también en la serie, y está generando esa misoginia, ¿no? Hacia las mujeres, este odio, este enojo, ¿no? Por todo este tipo de actos de violencia y tal vez por no sentirme correspondido, ¿no? Y sin embargo, es importante que tengamos esta claridad de cómo funciona la parte social, la parte de las relaciones románticas, que también en algún momento tal vez alguien nos rompe el corazón y todo eso, ¿no? Pero también el que no eso me da derecho a agredir, ¿sí? A ser parte, como tú decías, a veces no solamente es que yo estoy siendo acosado, sino que a veces yo me convierto en un acosador de los demás. Y también tener ese cuidado con los chicos, ¿no? ¿Qué vemos nosotros en el tema del bullying?
que muchas veces un chico que acosa es un chico que está siendo acosado en casa. En la casa, así ¿sí? Entonces, es. ¿qué pasa? El adulto ejerce esta fuerza física, psicológica, incluso o sexual sobre un niño. Entonces, él al sentirse indefenso, o un joven al sentirse indefenso, ¿qué hace? Saca toda esta ira, todo este resentimiento, esta tristeza contra otro que tal vez es más indefenso que él. Entonces vas a ver no cometiendo bullying hacia uno que sea más grande, sino siempre hacia uno que sea o más débil, aparentemente no, y también a otro que sea más pequeño. En la serie, que es como de una familia tan normal, algo que nos llama la atención, perdón mucho, es que hasta el último momento el padre acepta una mentira del hijo. Le dice, yo no fui, y ya, él lo cree, porque mi hijo no. Mi hijo no, él no. Y así pensamos todos. O sea, a mi hijo le hacen todo, él no es capaz de hacer eso y punto, y se acabó. ¿Cuáles podríamos decir, doctora, que son las señales de alerta más comunes de que un adolescente está teniendo problemas emocionales? Bueno, una cosa, por ejemplo, yo reviso siempre en consulta el tema, ¿cómo está el sueño? ¿Sí? ¿Cuántas horas a veces pasan pegados a las redes sociales? Entonces, importantísimo el tema del control parental, las horas a las que debemos dejar dispositivos y todo, ¿sí? La otra es el apetito también, ¿sí? Entonces puede aumentar, puede disminuir, vienen los famosos atracones también, o la bulimia, ¿no? Ver comentarios que tengan despectivos acerca de sí mismos, acerca de su cuerpo, y vienen todos estos trastornos disfóricos corporales, ¿no? Entonces, donde no me siento aceptado, no me siento querido. Si de pronto uno le dice come, y un adolescente te dice, no, porque estoy gorda, no, es que todas mis amigas están así, entonces, las banderas rojas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué otra cosa? Un sentimiento de tristeza que no se va, ¿sí? Está bien que las emociones, como te decía, pueden estar en esta conjugación, pero identificar en el rostro, ¿sí? En las palabras tal vez ya se están acortando, repetitivas circunstancias o conductas que están teniendo, como lo que decíamos del tema de si estoy en el cuarto todo el tiempo y ya no quiero salir, si me empiezo a aislar también de las personas, si ya no quiero hablar. Entonces es importante que prestemos atención a nuestros hijos. Ahí hay un vacío afectivo, me parece, se percibe directamente. Sí, hay un distanciamiento, por ejemplo, en la serie, porque dice el papá, ¿no? En la serie dice, yo no quería repetir lo que mi papá hizo conmigo. Entonces, tal vez yo no quise usar la violencia física, pero en cambio me distancié emocionalmente. Y ahí, ¿qué pasa? Que tal vez yo no supe cómo actuar. Y por eso es que tal vez el papá acepta la mentira, porque mira, como le decía, si les pregunto a tus papás a qué horas llegaste, cómo hiciste, tal vez los papás no sabían qué estaba haciendo, ni con quién estaba, y eso pasa mucho. Hay una serie que les recomiendo a los papás, es más bien un corto que se llama Cocodrilo, y habla de una mamá viendo a su hijo en YouTube. Él es uno de estos jugadores, de estos gamers, ¿no? Que enseñan a otros cómo jugar, y entonces él interactúa con la audiencia que le están chateando y todo, y la mamá está viendo a su hijo a través del video. Entonces dice, no, mis papás no saben que yo soy jugador. ¿Y por qué te mudaste acá? No, ellos no tienen idea, a mí no me gusta donde estoy. Y el chico ahí hablaba de sus preferencias sexuales, de muchas cosas que la mamá recién se estaba enterando a través de una pantalla, porque no tenía esa comunicación con su hijo directa. Estando a veces en la misma casa, no nos conocemos. Sí, doctora, y ahí me gustaría hacer una pregunta. La adolescencia es una etapa de construcción de identidad. ¿Cómo nosotros acompañamos a nuestros jóvenes en esta etapa para hacerlo realmente como padres? Mira, apoyarles en estas actividades y en las cosas que ellos quieren probar. Están viendo si es que les gusta esta música, esta ropa, este tipo de comida. Sin juzgar. Sí, sin juzgar. Entonces vamos y te acompañamos. Ok, ahora quieres aprender karate, dale, vamos. Ahora te gusta el rock, vamos y te acompaño. Y que vayan viendo estas aristas buenas y malas de cada cosa también. ¿Sí? Y eso también les va a ayudar a ir formando esa identidad. A veces hasta contar nuestra propia experiencia y cómo también nosotros cometimos errores es válido, porque ellos van a ver a un papá humano, ¿sí? Pero un papá también que me apoye y que está ahí para mí, ¿sí? Sí, doctora, ahora hay algunos contextos que son vulnerables y la situación se puede agravar. Y me refiero al entorno socioeconómico tal vez y también cultural. Nosotros en estos aspectos, ¿cómo podríamos ayudar a nuestros jóvenes para que lo puedan sobrellevar de mejor manera, digámoslo así?
En la parte social. Sí, ¿te y refieres? económica, Ujú. porque es muy importante también. Estamos en una escuela fiscal donde de pronto hay un entorno bastante agresivo, o no sé, o los sectores, los barrios donde la situación es bien complicada. Y nosotros estamos ahí con nuestros hijos. ¿Cómo podemos apoyar para que no se los coma el entorno? Difícil. Sí, difícil, la verdad. ¿Qué pregunta? Sí. Me ha puesto a pensar, Oscar. Pues en realidad, como papá siempre vamos a querer que nuestros hijos estén en mejores condiciones que nosotros, pero no siempre se puede, yo lo sé, ¿sí? Entonces, aún en medio de ese ambiente, yo sé que como papás quisiéramos tener una burbuja para protegerlos de todo, pero a veces no se puede, pero lo que sí es importante saber también es que podemos decirles a ellos como que el que tú tengas este tipo de nacimiento, digamos, en este lugar, en este barrio y en todo esto, no es un determinante para lo que tú te conviertas en el futuro, ¿sí? Porque a veces pensamos, un niño o un adolescente que crece en un barrio pobre, con estas circunstancias, lo más normal es que se convierta en un grupo, o que acuda a un grupo de pandillas, de sicarios, no sé, ahora que hay tanta peligrosidad en el país, por eso venía la ¿no es pregunta cierto? justamente. Entonces, no necesariamente es un determinante y para eso un factor muy bueno es la educación. Sí, el que sí haya educación en casa, aunque yo como papá no la haya tenido, sí es importante que yo deje ese como el mejor legado para mis hijos porque eso le va a poder ayudar a tomar decisiones. La educación es algo que nos da luz, que nos permite sobresalir, que nos va a permitir en algún momento tener un trabajo y tal vez salir también de ese lugar al que mis papás tenían acceso y tal vez en otro momento yo esté en otras circunstancias. Hemos visto casos en investigaciones donde personas que nacen en orfanatos tienen un cambio radical cuando hay alguien que está ahí para ellos. Puede ser una enfermera, un tutor, un maestro, un padre, una madre, un amigo, no sé, pero alguien que saque a este niño de ese contexto, primero mental, y luego para que pueda salir físicamente de ahí, porque sí es un riesgo y no vamos a decir que no. Por estar ahí no van a estar afectados, sí puede haber algo que llegue y sea un Pero conflicto. bueno, dijo, los valores también son muy importantes en casa y nosotros estar con ellos. Ahora, si damos un paso hacia atrás, casi a la raíz, no digo la raíz porque me va a entender cuando le exponga el caso, muchos adultos sienten culpa o miedo de hacerlo mal como padres. Sienten mucha culpa. Y ahí es donde ese miedo va dañando las cosas que realmente las correctas que deberíamos hacer. ¿Qué les diría a los padres para que no sientan esto y puedan conectar de mejor manera con sus hijos? En el hospital Los Andes te cuento que cuando los bebés nacen les damos una charla a los papás y lo primero que les decimos aparte del proverbio africano es no hay otra frase de una doctora que dice no hay padre malo ni bueno, solo hay padres que quieren dar lo mejor para sus hijos. Y con esta frase les hacemos reflexionar que se van a equivocar y eso los aseguramos, en alguna cosa de la vida se van a equivocar y que no tengan miedo a eso, porque la intención detrás de eso va a ser querer hacer lo mejor para ellos, ¿sí? Y la biología en sí incluso ya nos prepara con nuestros cambios hormonales, ¿sí? Hace poco le explicaba a un papá por qué desde que nacieron sus hijas, él dice, son mi adoración, son unas hijas adolescentes y dice, son hermosas, pero yo siento que como que me ablandé, me decía, porque era un militar, ¿no? Y me dice, yo viniendo de toda esta estructura, ellas ahora son el amor de mi vida. Entonces yo le dije, mira, hay una reexplicación biológica para eso y hormonal y es la famosa oxitocina, la hormona del amor. Entonces, ¿qué hace esta hormona? En las mujeres hay cambios en el embarazo y entonces los estrógenos, la progesterona empiezan a cambiar y entonces la oxitocina empieza a subir mucho y entonces eso me hace estar más sensible, me hace estar pendiente de un bebé, de un niño todo el tiempo y eso por muchos años nos va a tener con ellos. ¿Y qué pasa con los hombres? También baja la testosterona, sube la oxitocina y eso me hace estar como padre más presente y más accesible a las necesidades de mi hijo, ¿sí? Así que la misma vida nos prepara para ser padres y madres, ¿sí? Así que no tengamos este miedo. Sé que va a haber este miedo, pero yo les diría infórmense. Y qué lindo que tengas tú este podcast dirigido a la familia, porque nos permite entonces enterarme de qué puedo hacer, qué estrategias. Miren, esto está pasando ahorita en el mundo real con los chicos, yo tal vez no tenía idea. Estar más pendiente de las cuentas de mis hijos, de las redes sociales, de qué están alimentándose,
qué ven en la televisión, quiénes son sus amigos, todo ese tipo de cosas. Entonces, estar ahí presente para ellos, y con eso reducimos de alguna manera este riesgo a equivocarnos, a cometer errores también, y pensar que esto es parte de la vida, ¿no? Claro que sí. De hecho, el miedo está ahí por algo y tenemos que buscar qué hacer con ese miedo. Hacer algo inteligente, definitivamente. Ahora, la prevención empieza en casa, doctora. ¿Qué hábitos diarios podríamos recomendar nosotros a la gente para que podamos promover los hogares sanos emocionalmente? Bueno, es importante el tema del diálogo abierto, como decía, el tema de la comunicación es vital. El afecto, sí, las expresiones de amor, no solamente a través de las caricias, sino también las palabras de afirmación en el diario, la autoestima. A veces recibimos en el día muchas cosas negativas. Qué bueno que empecemos desde casa diciéndote, eres inteligente, eres capaz, sí, tú puedes, está bien si te equivocas, aquí estamos, sí, estamos para aprender todos. También qué bueno el saber que yo tengo esta seguridad, este núcleo de sentirme que pertenezco. Tienes aquí tu familia, siempre recordarte, aquí estamos para ti también, ¿no? Que también es importante poder promover este tema del aprendizaje, de que sigas aprendiendo, de que eres talentoso, de que sigue intentándolo, de que probamos estas otras cosas también importante. Hábitos del día a día, comamos juntos, dejemos el celular a un ladito en la mesa, se los recomiendo a todos, tengamos cuidado con este dispositivo, solo es una herramienta, no dejemos que esta nos domine, ¿sí? Tengamos estos tiempos. Si es que tenemos la espiritualidad, también ayuda mucho, los tiempos de oración, el agradecimiento, eso ayuda mucho también en la salud mental. Pidamos las cosas, por favor, cosas sencillas, demos gracias, como te decía antes también. Hablemos de nuestras emociones, juguemos a la expresión de las emociones, veamos películas juntos, aprendamos, ¿sí? Algunos tips, algunas cositas que nos ayudan a estar en comunión y en familia. Qué bonito, nos dejó un ambiente muy bonito en un tema tan complicado, doctora. Y pues yo espero que todo lo que usted nos acaba de decir sirva mucho para la gente que nos está escuchando en este momento. Y para finalizar quisiera preguntarle, y si después de todo esto, o no lo logramos, si notamos que algo no está bien, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuándo es el momento de acudir a un especialista en salud mental infantil? Buena pregunta. Me preguntan también lo mismo los papás y yo les digo, sí, cuando vean que de una conducta, que tenemos un comportamiento, que es una serie de actos habituales que tiene una persona, empezamos a ver cambios que son importantes en 3 esferas, a nivel afectivo, ¿sí? A nivel educativo también, ¿sí? Y a nivel social, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a ver que esto que está pasando ya está afectando en alguna de estas 3 esferas, Repítalas, o si afecta en las 3, por favor, ¿no? ¿sí? Entonces tenemos afectaciones tal vez en la parte educativa, Ya. en la parte social también, y en la parte también afectiva, como decía, este tema del cambio emocional. Eso es un indicador, o físico puede ser también en este caso. Entonces, si veo ya una afectación que no es mínima, sino que ya está afectando de manera moderada, ¿sí? Entonces es importante ya acudir a un especialista cuando veo estos cambios, ¿no? A veces vemos, por ejemplo, los chicos que bajan en notas y hay una explicación detrás de eso. No es algo normal. Si es un chico, un estudiante promedio, un buen estudiante, no es algo normal, ¿sí? Si es que vemos el tema de las emociones que te decía, el rostro es nuestra primera carta de entrada a saber qué le está pasando a mi emoción, cómo estoy. Entonces, mirar ahí también, fijarnos mucho en eso. Fijarnos también en las redes. A veces es bueno que los papás sean amigos de sus hijos en las redes. Yo lo recomiendo. Para ver qué está pasando. Para ver ahí. qué pasa. Si el que nada debe, nada teme. Así es. ¿Sí? Entonces, es importante esto y sí, buscar el apoyo. A veces como papás necesitamos también tener algún apoyo psicológico, neuropsicológico, y para eso pues hay muchos especialistas. Así que busquen ayuda. Todo es válido siempre y cuando podamos ver a nuestros hijos bien. Vale la pena. Doctora, fantástico. Estamos muy agradecidos con usted, de verdad, por cada consejo. Con mucho gusto, Oscar. Perfecto. Vamos a continuar nosotros aquí en el Cuaderno de la Salud. Gracias por quedarte hasta el final. Hoy nos miramos de frente con una realidad que duele. Muchos adolescentes viven emociones intensas que no saben cómo gestionar. Y muchas veces nosotros como adultos tampoco sabemos cómo ayudar. Inspirados por la miniserie Adolescencia y con la guía de la doctora Cristina Silva, neuropsicóloga del Hospital Bos Andes, queremos cerrar con estas reflexiones y claves prácticas para que tu casa no sea un lugar donde se calla, sino donde se escucha, se siente y se acompaña.
Las 3 reflexiones para que nos quedemos pensando. Primero, la adolescencia no es una batalla. Es una etapa de construcción que necesita guía, contención y mucha escucha. Segundo, detrás de cada adolescente hay un niño que aún necesita sentirse seguro y amado. Tercero, hablemos, miremos y acompañemos antes de que el dolor se haga silencio. Y las 5 claves para hacer del hogar un espacio emocionante seguro que nos recomendó nuestra especialista son: primero, escuchar con empatía, no solo con los oídos sino con el corazón. A veces no buscan respuestas, solo que estemos ahí. Segundo, cada emoción tiene un mensaje. La alegría, el miedo, la rabia, la tristeza, todas están ahí por algo. Ayúdales a nombrarlas, entenderlas y a gestionarlas. Si no, se acumulan como una olla de presión. Tercero, conectarse antes de corregir. Antes de disciplinar, valida lo que sienten. Luego, guía con límites firmes y también afecto. Cuarto, no minimizar su mundo. Lo que viven en sus redes, en la escuela, en sus relaciones, es real y les impacta profundamente. Y quinto, abrir espacios de conversación. Aunque cueste, aunque incomode, hablar del bullying, de la ansiedad, de la tristeza o el miedo, salva vidas. Gracias nuevamente a la doctora Cristina Silva por su sensibilidad y también por su sabiduría. Y gracias a ti por abrir este cuaderno, por atreverte a ver más allá de lo visible. Si este episodio te tocó el corazón, compártelo. Y no olvides suscribirte a El Cuaderno de la Salud en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de podcast favorita. Nos reencontramos en un próximo episodio, porque prevenir también es amar. Hasta pronto.